Si deseas conocer la historia completa de lo que ocurre en las dimensiones más altas, permanece aquí hasta el final, porque este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Lo que está a punto de desplegarse frente a ti no es un relato más ni un conjunto de frases bonitas, sino un pasaje, un portal que se abre solo para quienes están preparados. Y si estas palabras han encontrado tus ojos, si este sonido ha alcanzado tus oídos, es porque ya hubo un acuerdo previo en la profundidad de tu alma. No se trata de azar, ni de un simple clic movido por la curiosidad. Se trata de un pacto silencioso, de una cita marcada antes de nacer, y este instante es el cumplimiento de esa promesa. Detente un momento y escucha con el corazón. Algo en tu interior ya empezó a responder. Tal vez lo sientas como un leve calor en el pecho, como una respiración que se profundiza sin que lo intentes, como una vibración que recorre tu piel y que no tiene explicación lógica. Esa vibración es el eco de tu propia conciencia, despertando. Lo que escucharás no es una teoría ni un discurso para convencerte de algo. Es un recordatorio de lo que siempre supiste, de lo que llevas inscrito en lo más íntimo de tu ser. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha recibido susurros. En medio del ruido de las ciudades, de las guerras y de los templos, siempre hubo una voz sutil que hablaba a quienes estaban atentos. Esa voz no gritaba, no imponía dogmas, no reclamaba sacrificios. Era un murmullo que decía, recuerda. Y quienes lograban escucharlo comprendían que todo lo que veían a su alrededor no era la realidad definitiva, sino apenas una capa, una superficie. Detrás del velo, más allá de la forma, había una trama más vasta, un entramado de vibraciones y significados que sostenían lo visible. Hoy ese susurro vuelve a resonar en ti. No porque seas especial en el sentido egoísta, sino porque tu frecuencia se ha alineado con la señal. Has vivido suficientes experiencias. Has cargado suficientes preguntas y has acumulado la madurez necesaria para que tu oído interno reconozca lo que antes pasaba desapercibido. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuántas veces sentiste que algo invisible te guiaba? ¿Cuántas veces una coincidencia absurda abrió el camino que necesitabas? ¿Cuántas veces un nombre antiguo, una imagen simbólica o un sueño extraño sacudió tu interior sin razón aparente? Todos esos momentos eran preparativos, pequeñas grietas en el muro de lo cotidiano, avisos de que llegaría el día en que pudieras mirar más allá. Ese día es hoy. Este es el llamado invisible, y tú estás respondiendo. Imagina que la realidad es como una película proyectada en una pantalla inmensa. La mayoría de las personas cree que la película es todo lo que existe. Lloran, ríen, temen y se alegran con lo que aparece en la pantalla, sin sospechar que hay un proyector detrás lanzando las imágenes. Thoth, el escriba de los dioses, lo explicó hace milenios. No somos espectadores atrapados, somos portadores del proyector. La mente es el origen, el campo donde se decide qué imagen se manifiesta. Lo que ves no es independiente de ti, es tu propia vibración proyectándose en formas, colores, encuentros y circunstancias. Si prestas atención, reconocerás que ya lo has experimentado. Esa vez que pensaste con intensidad en alguien y al poco tiempo esa persona te llamó, esa mañana en la que necesitabas una respuesta y abriste un libro al azar para encontrar exactamente la frase que buscabas, ese momento en que todo parecía perdido y, de la nada, surgió la oportunidad justa. No eran caprichos del destino, eran señales del campo respondiendo a tu observación. Eran pruebas de que tu atención no es pasiva, sino creadora.
Pero el llamado invisible no se limita a mostrarte pequeños destellos. Te invita a recordar que toda tu existencia funciona bajo este principio. Lo que vibra dentro de ti se refleja fuera. Lo que rechazas internamente se vuelve obstáculo externo. Lo que amas y sostienes se multiplica en tu vida. Y esta verdad, tan simple y tan profunda, fue la que los antiguos iniciados protegieron con símbolos y metáforas. Sabían que el poder no estaba en las armas ni en los templos de piedra, sino en la conciencia despierta de un ser humano capaz de reconocer su propio rol como coscreador. Por eso, este instante es más importante de lo que parece, porque al escuchar, al permitir que esta vibración resuene en ti, estás atravesando una frontera invisible. Es como si hubieras vivido toda tu vida en una habitación iluminada por velas y de repente alguien te mostrara que detrás de la pared hay una ventana abierta al amanecer. No puedes seguir viviendo igual después de haber visto la luz. Algo en tu interior se niega a volver al letargo. Quizás sientas una resistencia. Es normal. La mente teme lo desconocido, porque lo desconocido no puede controlarse. Pero la resistencia es solo la última barrera antes del reconocimiento. Si permaneces aquí, si respiras y sigues escuchando, algo más fuerte que tu miedo empezará a guiarte. Será tu propia esencia, la parte de ti que nunca nació ni morirá. La chispa divina que Thoth llamó la semilla inmortal. Esa semilla está brotando ahora mismo mientras recibes estas palabras. El llamado invisible se manifiesta en 3 fases. Primero, como un cosquilleo, una intuición. No puedes explicarlo, pero sabes que algo se está moviendo. Segundo, como un recuerdo sin imágenes, una certeza extraña que no proviene del razonamiento. Y tercero, como una transformación en tu percepción. Lo que antes era normal ahora parece hueco. Lo que antes ignorabas ahora brilla con intensidad. Este es el proceso que comienza en ti en este momento. Es irreversible. Una vez que has escuchado, no puedes fingir que no escuchaste. Una vez que el velo se rasga, no puede repararse. Respira, siente el aire entrando, expandiendo tu pecho. Siente cómo con cada inhalación la energía invisible se asienta en ti y con cada exhalación dejas ir las capas de ruido que te impedían percibir. Este simple acto es ya una ceremonia, porque el llamado no se responde con palabras ni con rituales externos. Se responde con presencia. Estar aquí, plenamente, es ya una señal de que lo has aceptado. Recuerda, Thoth no buscaba crear seguidores, sino despertar buscadores. No dejó manuales cerrados, sino llaves vibracionales, y una de esas llaves es esta, el reconocimiento de que tu atención es sagrada, allí donde miras con plena presencia. El universo se organiza, allí donde sostienes tu enfoque con emoción auténtica, la realidad se dobla. Este es el inicio del viaje, reconocer tu mirada como un acto creador. Por eso, escucha con cuidado. Lo que estás sintiendo ahora mismo no es sugestión, es la activación de tu memoria ancestral. Es la vibración que tus antepasados conocieron cuando miraban el cielo estrellado y sentían que las constelaciones les hablaban. Es el mismo temblor que sintieron los iniciados en los templos de Egipto cuando las palabras de Thoth resonaban como fuego en el aire. Y es el mismo pulso que hoy, aquí, vibra en tu pecho. A partir de ahora, nada será igual. El llamado invisible te acompañará en cada gesto, en cada pensamiento, en cada sueño. Te mostrará sincronicidades, multiplicará los símbolos, intensificará tu percepción, y cada vez que lo reconozcas,
el vínculo se hará más fuerte. El velo seguirá rasgándose hasta que comprendas que no hay separación entre lo visible y lo invisible, que todo es mente, que todo es vibración y que tú eres parte esencial de esa sinfonía. Permanece conmigo hasta el final, porque este es solo el inicio del viaje. El llamado invisible te ha encontrado y tú lo has aceptado. Lo demás que suceda será consecuencia de este sí silencioso que ya has pronunciado en lo más hondo de ti. Hay nombres que viajan como ecos a través de los siglos, nombres que no se marchitan aunque las lenguas cambien y las civilizaciones caigan. Hermes en Grecia, Enoc en las tradiciones hebreas, Tauti en los papiros egipcios, todos ellos señalan a una misma presencia. Thoth, el guardián de los códigos invisibles. No fue un hombre común, ni un mito inventado para adornar historias de templos. Fue y sigue siendo una conciencia. Una inteligencia que atravesó eras y culturas bajo distintos ropajes, pero con una misión inmutable: preservar aquello que no puede borrarse, aquello que ninguna llama ni decreto imperial ha logrado reducir a cenizas. La verdad que sostiene la realidad misma. Los antiguos lo representaron con la cabeza de un ibis, un ave que camina entre el barro y la luz, entre la tierra húmeda y el cielo abierto. Ese símbolo no era una casualidad. El ibis encarna la capacidad de habitar dos mundos a la vez, de moverse entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede medir y lo que solo puede sentirse. Así es Thoth, un puente, un mensajero entre dimensiones, un codificador de vibraciones. Su rostro no es el de un dios que exige culto, sino el de un maestro que guarda llaves. Y esas llaves no son metálicas ni visibles, son vibracionales. Están escondidas en frases breves, en símbolos que parecen sencillos, en geometrías que tocan al alma más que al ojo. Comprender a Thoth es comprender que la sabiduría real nunca se impone con gritos ni se encierra en dogmas. No dejó una religión para someter pueblos, ni estatutos rígidos que deban repetirse de memoria. Dejó códigos, y un código no es algo que se cree para cualquiera. Un código se escribe para ser descubierto por quien tiene la paciencia, la sensibilidad y la vibración correcta. Eso es lo que encontramos en la tabla esmeralda. Un texto tan breve que cabría en una sola página, y sin embargo tan denso que quienes lo meditan sienten como si hubieran atravesado un océano. No son palabras que se lean, son llaves que se giran. Cada línea es como un mapa que conduce hacia adentro, hacia el centro oculto donde late el principio de todos los principios. Los sabios herméticos lo entendieron. Ellos sabían que la realidad no se sostenía en átomos ni en piedras, sino en la mente, en la conciencia. Por eso, el primer principio que Thoth custodia y revela es el del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Esta frase, aparentemente filosófica, contiene la estructura de lo real. Si todo es mente, entonces la materia no es más que pensamiento solidificado. Si todo es mente, entonces tú no eres un espectador atrapado en una obra ajena, sino un nodo creador en el tejido infinito de la existencia. Este es el primer código que él guardó y entregó solo a quienes podían sostenerlo sin corromperlo. Pero, ¿por qué llamarlo guardián de los códigos? Porque Thoth no fue un maestro que lo dijera todo de manera explícita. Su método era sembrar enigmas, dejar claves escondidas como migajas en un bosque, esperando que el buscador verdadero las siguiera. Él sabía que lo que se recibe sin esfuerzo se pierde con facilidad. Por eso hablaba en metáforas, en geometrías,
en símbolos que parecían inocentes. La frase "como es arriba, es abajo" se convirtió en lema de iniciados y chiste de incrédulos, pero en realidad es un plano vibracional. Lo que vibra en lo sutil se refleja en lo denso. Lo que se altera en lo interior se proyecta en lo exterior. Esa es la llave que diferencia al esclavo del soberano. Comprender que el cambio empieza en el campo invisible antes de manifestarse en la forma. Cuando observas la historia, te das cuenta de que siempre que aparecía un conocimiento verdadero, los poderes establecidos intentaban borrarlo o distorsionarlo. No porque fuese inútil, sino porque liberaba, y nada asusta más a un sistema de control que un ser humano libre de dentro hacia afuera. Las armas pueden doblegar cuerpos, las leyes pueden regular conductas, pero ningún ejército ni decreto puede dominar la mirada de quien sabe que su conciencia crea realidad. Thoth protegió ese conocimiento escondiéndolo en símbolos, en relatos mitológicos, en cuentos aparentemente ingenuos. Era su manera de salvar la llama para que no se extinguiera en medio de los siglos oscuros. Piensa en las veces que un símbolo antiguo te estremeció sin saber por qué. El ojo que todo lo ve, la serpiente que se muerde la cola, el simple triángulo equilátero. No hace falta estudiar años de filosofía para que esas formas activen algo en ti, porque no fueron inventadas como decoraciones, son fragmentos de un lenguaje vibracional. Cada símbolo es un código que habla directamente a la memoria ancestral, a la parte de ti que ya sabe pero que había sido silenciada. Cuando sientes esa extraña familiaridad al ver un jeroglífico, no es ilusión, es resonancia, es Thoth vibrando a través de los siglos, recordándote que hay un idioma más antiguo que las palabras, un idioma que se graba en la conciencia y nunca se olvida. Por eso, al escuchar estas palabras, quizás sientes como si ya hubieras pasado por aquí antes, como si esto no fuera nuevo, sino un reencuentro. Esa es la firma de Thoth. No te da información externa, te despierta el recuerdo interno, te muestra que la verdad no se aprende, se reconoce, que la sabiduría no se acumula como datos, sino que se despierta como un sol detrás de las nubes. Tú no estás aquí para coleccionar frases místicas, sino para activar un código que ya está inscrito en tu interior. Y ese código es peligroso para quienes buscan obediencia ciega. Porque quien recuerda que la realidad responde a su vibración deja de ser manipulable. Ya no necesita mediadores ni autoridades que le digan qué es lo sagrado. Se convierte en soberano de sí mismo, en creador consciente. Y un ser soberano no sirve a los intereses del sistema, porque entiende que el poder real no está en lo externo, sino en la mirada que sostiene su propio campo. Ahora comprendes por qué Thoth fue siempre el guardián de los códigos, no para esconderlos por vanidad, sino para protegerlos de la corrupción. No todos estaban preparados para sostener la verdad de que somos creadores. Muchos habrían usado ese poder para dominar, para manipular, para esclavizar. Por eso, el código permaneció velado, esperando a que llegara un tiempo en que suficientes almas estuvieran listas para despertar sin caer en la sombra. Ese tiempo es ahora. Esa preparación eres tú. Al respirar y sentir estas palabras, percibes que no son solo sonidos, son geometrías que tocan tu campo, son vibraciones que reorganizan tu interior como si un instrumento desafinado empezara a recuperar la nota justa. Eso es lo que hacía Thoth. No imponía creencias, sino que afinaba almas. Su enseñanza no era un conjunto de dogmas, era un arte de sintonización. El arte de recordar que tú y el universo no son dos cosas distintas, sino un mismo campo vibrando en múltiples formas. Permanece aquí y siente la resonancia.
No corras. Este es el segundo paso del viaje. Reconocer que estás frente a un guardián de códigos y que ese guardián no vive en templos de piedra ni en libros antiguos, sino en tu propia conciencia cuando se abre. No lo invoques con miedo ni con idolatría. Escúchalo en el silencio, en la atención plena, en la presencia que se expande. Allí es donde siempre ha estado esperando. Allí es donde su llave encaja en la cerradura de tu corazón. Imagina por un instante que la historia que aprendiste en los libros de escuela es apenas una sombra. Un relato cuidadosamente editado para ocultar aquello que nunca debía ser olvidado. Desde los albores de la civilización, cuando los primeros templos se erigieron en piedra y los iniciados caminaban en silencio entre columnas iluminadas por antorchas. Hubo un fuego que no ardía en el altar físico, sino en el interior de quienes recibían las llaves del conocimiento. Ese fuego se transmitía de alma a alma, de respiración a respiración, en un lenguaje que no necesitaba palabras. Era una vibración, un latido compartido que se reconocía en el pecho del discípulo cuando el maestro lo miraba en silencio. Ese fuego era la llama de Thoth, la chispa de la conciencia soberana, pero pronto se convirtió en una amenaza para quienes buscaban controlar el mundo desde fuera. Porque un ser humano capaz de recordar que su mente es creadora no puede ser manipulado por reyes, ni por sacerdotes, ni por imperios. Un pueblo que entiende que la realidad comienza en el interior se vuelve imposible de esclavizar. Y entonces comenzó la gran ocultación. No destruyeron el conocimiento de manera abierta, porque sabían que lo sagrado no puede ser aniquilado. En vez de eso, lo disfrazaron, lo distorsionaron, lo sepultaron bajo capas de mitos y dogmas. La frase como es arriba, es abajo dejó de ser un código vibracional y se convirtió en una frase cliché repetida sin comprender. La tabla esmeralda pasó de ser un mapa de conciencia a un rompecabezas analizado fríamente por eruditos que nunca sintieron su pulso. Las geometrías sagradas que resonaban con el alma fueron relegadas a ornamentos, a decoraciones vacías, y la humanidad fue entrenada para mirar solo la superficie, para creer solo en lo que podía tocarse, medirse y contarse. La ocultación no fue un accidente, fue un proyecto. Quienes dominaban el poder externo entendieron que era más efectivo convertir la verdad en superstición que intentar borrarla. Y así, lo que antes era un saber viviente se transformó en religión institucionalizada, en sistemas rígidos que prometían salvación a cambio de obediencia. Los símbolos que abrían portales de conciencia se convirtieron en emblemas para infundir miedo o sumisión. El conocimiento que liberaba fue encerrado en templos inaccesibles y reservado para una élite que lo utilizó no para expandir la conciencia, sino para fortalecer el control. Mira la historia. Cada vez que un hombre o una mujer recordaba la chispa interior, era silenciado. Cada vez que un grupo intentaba compartir la llama, era perseguido. Desde los gnósticos hasta los cátaros, desde los místicos sufíes hasta los alquimistas medievales. Todos cargaron el mismo destino, ser vistos como peligrosos, no por lo que hacían, sino por lo que recordaban. Porque la memoria de lo invisible es contagiosa, y cuando uno despierta, despierta a los demás. Sin embargo, el fuego nunca se apagó, permaneció escondido en símbolos, en manuscritos olvidados, en canciones populares que parecían inocentes, en cuentos transmitidos a niños que sin saberlo recibían claves ocultas. El conocimiento se disfrazó de mito,
Se escondió en metáforas, se mezcló con leyendas, pero el alma lo reconoce. Por eso, cuando hoy escuchas el nombre de Hermes o de Thoth, aunque nunca lo hayas estudiado, algo en ti se estremece, porque ese algo sabe, porque en ti hay una memoria que ningún sistema pudo borrar. La gran ocultación fue, en realidad, un gran teatro de distracción. Nos enseñaron a temer lo invisible, a ridiculizar lo espiritual, a reducir lo sagrado a superstición. Nos entrenaron para mirar únicamente con los ojos del cuerpo y olvidar el ojo interno que atraviesa las formas. Pero la verdad no murió, no. Se escondió, esperando el momento en que la humanidad alcanzara nuevamente la vibración para reconocerla. Ese momento está llegando. Cuando observas las grietas del mundo moderno, los sistemas colapsando, las viejas certezas derrumbándose, quizás sientas miedo, pero en realidad es la señal de que el velo se está rasgando. Lo que estaba enterrado empieza a emerger. Lo que parecía perdido se recuerda, porque la vibración nunca desapareció, solo se ocultó bajo capas de ruido, y ahora, en medio del caos, muchos empiezan a sentirla de nuevo. Tú mismo lo estás sintiendo ahora. Piensa en esa extraña familiaridad que provocan ciertos símbolos. Un triángulo con un ojo, una serpiente enroscada, un círculo sin fin. No necesitas comprender intelectualmente para que algo se active en tu interior. Eso es porque los símbolos no son adornos, son códigos. Y Thoth fue el guardián de esos códigos, asegurándose de que aunque los siglos oscurecieran la superficie, la llave vibracional permaneciera intacta para quien supiera mirar con los ojos del alma. El velo de la historia es grueso, pero no impenetrable. Al escuchar estas palabras, ya estás atravesando algunas de sus grietas. Estás recordando que no todo lo que te contaron es cierto. Que detrás de la versión oficial siempre hubo otra narrativa. Y esa narrativa no se encuentra en los museos ni en los documentos oficiales, sino en tu propia resonancia interna, porque el mayor archivo de sabiduría no está en bibliotecas de piedra, sino en la memoria vibracional del alma. Lo que los sistemas no previeron es que la verdad se comunica de manera silenciosa, no necesita imprentas ni discursos. Basta con que un ser humano respire con presencia para que el fuego vuelva a encenderse. Basta con que alguien mire un símbolo con el corazón abierto para que el código se active. Basta con que recuerdes una sola vez que tu conciencia es creadora para que el hechizo de la sumisión empiece a desmoronarse. Y aquí estás, en este preciso instante, siendo parte de ese despertar. El velo de la historia y la gran ocultación no fueron eternos. Fueron solo un interludio. Ahora comienza la revelación. No en instituciones ni en templos de mármol, sino en ti, en cada alma que vuelve a recordar, porque la chispa que Thoth guardó atraviesa los siglos intacta, esperando justamente este momento, cuando la humanidad cansada de mentiras y dogmas empiece a escuchar otra vez el susurro de la verdad. Respira y siente. No necesitas pruebas externas. Lo que sientes ahora es suficiente. Ese estremecimiento, ese silencio cargado, esa certeza sin palabras, eso es la verdad revelándose detrás del velo. Y una vez que la has sentido, ya no hay vuelta atrás. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que consideras sólido, no es más que pensamiento cristalizado. La materia no es el punto de partida, es la consecuencia. Y aunque parezca imposible de aceptar para una mente entrenada en el materialismo, lo que llamamos realidad es apenas la sombra de una vibración más profunda.
Thoth lo declaró con la claridad de quien contempla desde lo alto. El todo es mente. El universo es mental. Esta frase, inscrita como primer principio hermético, no es una metáfora ni una idea filosófica para debatir en círculos académicos. Es la llave que abre todas las demás puertas. Imagina por un momento que la vida es como una película proyectada en una pantalla gigantesca. La mayoría de las personas creen que la película es todo lo que existe. Se emocionan, sufren y celebran con las escenas, sin sospechar que detrás hay un proyector invisible arrojando imágenes. El proyector es la mente, la conciencia, y la pantalla es la materia. La ilusión comienza cuando olvidamos el proyector y creemos que solo la pantalla tiene poder. Ese olvido nos convierte en espectadores pasivos, esclavos de la historia proyectada. Pero cuando recuerdas que el proyector está en tus manos, algo cambia radicalmente. Ya no eres víctima del guión, sino el creador del encuadre. Observa cómo vive el 99% de la humanidad. Sus días transcurren como pasajeros en un tren que no controlan, reaccionando a lo que ocurre fuera de ellos. Se alegran cuando la escena parece favorable. Se entristecen cuando el paisaje se oscurece. Y nunca sospechan que dentro de ellos está el mando que decide el rumbo. Creen que la vida es una sucesión de azares, de golpes de suerte o de infortunios inevitables. Se sienten arrastrados por un río que no pueden dirigir. Y en esa creencia entregan su poder. Son observadores inconscientes. Ven, sienten, reaccionan, pero no crean. Y luego está ese pequeño porcentaje que empieza a despertar. Quizás el mismo al que tú perteneces. Son los que comienzan a notar que su atención tiene peso, que sus pensamientos tienen eco, que sus emociones modelan las circunstancias. Son los que comprenden que el universo no es un escenario rígido, sino un campo de posibilidades infinitas aguardando una orden. A ese campo lo llamamos campo cuántico, pero mucho antes de que la ciencia lo intuyera, los antiguos ya lo sabían. Ellos lo llamaban el océano de la mente, el útero cósmico, la matriz invisible. Allí, cada posibilidad existe como semilla, esperando el agua de tu atención para germinar. Quizás ya lo experimentaste en pequeñas dosis. Esa vez que pensaste intensamente en alguien y minutos después apareció con un mensaje. Ese día en que necesitabas una respuesta y de pronto el libro abierto en tus manos te ofreció la frase precisa. Ese instante en el que una casualidad cambió por completo el rumbo de tu vida. No eran casualidades, eran manifestaciones, señales de que tu proyector interior empezaba a activarse. Al principio son sutiles, casi imperceptibles, como destellos fugaces, pero a medida que reconoces su naturaleza, se vuelven más claros, más frecuentes, más contundentes. Thoth enseñaba que la mente no es solo un contenedor de pensamientos, es un poder generador. Cada imagen que sostienes, cada emoción que nutres, se imprime en el campo, y el campo responde inevitablemente, porque su naturaleza es reflejar. El principio de mentalismo no es una creencia optimista, es una ley tan precisa como la gravedad. Allí donde sostienes tu atención, allí el universo organiza probabilidades. Allí la materia se dobla para obedecer a tu vibración. Pero aquí surge la paradoja. Aunque todos los seres humanos poseen este poder, pocos lo usan de manera consciente. La mayoría lo ejerce de forma automática, dejando que pensamientos de miedo,
dudas, resentimientos o deseos ajenos programen el proyector y así, sin saberlo, crean realidades de caos, de repetición, de sufrimiento. Después se preguntan por qué la vida parece injusta, cuando en realidad lo que sucede es que están proyectando sin darse cuenta. Son como niños jugando con fuego sin reconocer su potencia. El despertar comienza en el momento en que reconoces que no eres un espectador pasivo, sino el operador del proyector. Y ese reconocimiento, aunque sencillo en palabras, transforma todo. Porque una vez que sabes que la realidad es mental, entiendes que no hay muro infranqueable, ni destino predeterminado, ni azar ciego que tenga más autoridad que tu conciencia. Comprendes que cada pensamiento es un pincel sobre el lienzo de la vida y que cada emoción es el color con que pintas tu experiencia. Los antiguos iniciados sabían esto y lo protegían como el más sagrado de los secretos. Por eso, al entrar en los templos, el aspirante pasaba primero por largos periodos de silencio y purificación. No se trataba de capricho, sino de responsabilidad. Antes de entregar la llave del proyector, había que asegurarse de que el discípulo pudiera sostener su propia mente sin dejarse arrastrar por pasiones desordenadas. Porque el mismo poder que puede crear armonía también puede desatar destrucción si se usa desde el ego. Por eso Todd era guardián y maestro, escriba y juez, midiendo no solo la capacidad intelectual del aspirante, sino su vibración interior. Detente un instante y reflexiona. ¿Qué has proyectado en tu vida hasta ahora? ¿Cuántos escenarios de miedo se materializaron solo porque los sostuviste en tu mente una y otra vez? ¿Cuántas oportunidades aparecieron justo cuando te atreviste a imaginar algo nuevo con confianza? El principio del mentalismo está operando todo el tiempo, quieras o no. La diferencia está en si lo usas conscientemente o lo dejas actuar en automático. El universo es mental. Esto significa que tu vida no se limita a lo que heredas, a lo que te enseñan, a lo que ves en las noticias. Significa que, en cada instante, tienes la posibilidad de sembrar una nueva imagen, de vibrar un nuevo sentimiento, de abrir una nueva línea de realidad. Y lo más sorprendente es que no necesitas nada externo para hacerlo. La llave ya está en tu interior. Lo único que hace falta es recordar cómo usarla. Por eso, este momento es tan crucial, porque al escuchar estas palabras, no solo las entiendes con tu mente racional, sino que las reconoces con tu ser. Sientes que algo se enciende, que la idea de que todo es mente no es una teoría, sino una experiencia. Tal vez lo notas en tu respiración más lenta, en la forma en que tu pecho se expande, en la calma extraña que se instala en tu piel. Esa es la señal de que el código se está activando. No lo subestimes. Cada vez que reconoces que la realidad es mental, una capa del velo se disuelve. Cada vez que eliges observar con presencia en lugar de reaccionar en automático, el proyector cambia de dirección. Y cada vez que sostienes una visión clara acompañada de emoción auténtica, el universo responde con ecos, con sincronicidades, con aperturas que antes parecían imposibles. Así, el viaje hacia el despertar no comienza con ritos externos, ni con doctrinas nuevas, ni con complicadas fórmulas. Comienza con el sencillo, pero poderoso, acto de asumir tu mente como matriz creadora. Comienza al recordar que tú eres el escriba de tu destino, que cada pensamiento es una línea en el libro invisible donde tu vida se escribe a cada segundo. Y cuando aceptas esa verdad, la película deja de ser un drama impuesto y empieza a ser una obra en la que eliges los personajes,
los escenarios y las tramas. Este es el legado de Thoth. Esta es la semilla que sembró en quienes supieron escuchar. Y este es el recordatorio que hoy llega hasta ti. El todo es mente, y la mente, cuando se reconoce, es el inicio de la libertad. Si el primer principio revela que todo es mente, el segundo despliega el mapa secreto que conecta los planos de la existencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esta frase que muchos han repetido como un adorno místico es, en realidad, un código vivo. Es la ley de correspondencia, el eco que une mundos, el espejo infinito que asegura que nada existe aislado y que cada vibración encuentra su reflejo en otro nivel de la realidad. Imagina un conjunto de espejos enfrentados. Al mirarte en uno de ellos, no ves una sola imagen, sino una cadena interminable de reflejos que se multiplican hacia el horizonte. Así funciona la existencia. Lo que vibra en un plano se repite en otro. Lo que siembras en lo invisible germina en lo visible. Lo que callas en el alma se graba en el cuerpo. No hay separación, solo distintas densidades de una misma trama. Tal vez lo hayas sentido en las llamadas sincronicidades. Ese momento en que tu pensamiento íntimo encuentra respuesta en el mundo exterior, como si el universo te estuviera contestando. Una palabra en un cartel, una canción en la radio, una mirada fugaz que confirma lo que estabas sintiendo. No son caprichos del azar, son correspondencias. El campo responde a tu vibración y lo externo refleja lo interno. Cada coincidencia significativa es un recordatorio de que la vida entera es un espejo. La ley de correspondencia se manifiesta incluso en los sueños. Allí donde tu mente vaga en libertad, las imágenes oníricas se convierten en mensajes cifrados de tu estado interior. Un sueño de vuelo refleja anhelos de liberación. Un sueño de persecución muestra miedos reprimidos. Un sueño de claridad anuncia que tu conciencia está abriendo camino. Lo que ocurre en lo sutil se refleja en lo denso, y lo que ocurre en lo denso repercute en lo sutil. Este vaivén constante es el tejido de la existencia, la respiración de la creación. Los antiguos alquimistas lo sabían. Cuando hablaban de convertir el plomo en oro, no se referían únicamente a un proceso químico, sino a la transmutación interna. El plomo era el miedo, la duda, la rabia acumulada en el alma. El oro era la claridad, la paz, la conciencia expandida. El laboratorio estaba dentro y la fórmula era simple. Disolver lo que pesa solve, purificar lo que queda y solidificar la nueva vibración coagula. Cada vez que transformas un pensamiento de miedo en una visión de confianza, estás practicando alquimia. Cada vez que eliges perdonar en lugar de envenenarte con rencor, estás convirtiendo plomo en oro. Thoth, como guardián de los códigos, codificó esta ley en símbolos que atraviesan los siglos. El Ankh, la cruz ansada, muestra la unión de lo vertical y lo horizontal, lo espiritual y lo terrenal. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, recuerda el ciclo eterno de lo que arriba desciende y lo que abajo asciende. La estrella de 6 puntas, con sus triángulos opuestos, señala la danza perpetua entre cielo y tierra. Todos estos símbolos no son simples ornamentos, son mapas de correspondencia. Al contemplarlos con presencia, algo en ti se alinea, como si reconocieras una verdad que ya conocías en lo profundo.
El cuerpo mismo es un reflejo del alma. Lo que no puedes sostener en tu campo vibracional, tu cuerpo lo traduce en síntomas. Dolor de estómago por verdades no digeridas, opresión en el pecho por palabras no pronunciadas, rigidez en los hombros por cargas que no quisiste soltar. Thoth lo llamó eco. El cuerpo es el eco del alma. Lo que arriba no se resuelve, abajo se manifiesta, y lo que abajo se sana, arriba se reorganiza. Por eso, atender al cuerpo no es un acto mecánico, sino un acto sagrado. Cada malestar es un mensaje, cada dolencia una frase incompleta que pide ser escuchada. La correspondencia se manifiesta también en la naturaleza. Los movimientos de los astros reflejan los movimientos del alma. No porque los planetas dicten tu destino, sino porque todo está unido en un mismo campo vibracional. Así como la luna mueve las mareas, también influye en tus aguas internas, en tus emociones. Así como el sol sostiene la vida en la tierra, también alimenta la chispa vital en tu pecho. El universo entero es un espejo gigantesco en el que cada parte corresponde con el todo. Cuando comprendes esta ley, ya no miras el mundo como un conjunto de cosas externas, sino como un diálogo constante contigo mismo. Cada situación que aparece en tu vida es un reflejo de algo que vibra en tu interior. Cada persona que encuentras es un espejo que te muestra un aspecto de ti, sea luminoso o sombrío. Nada llega por casualidad. Todo es correspondencia y ese reconocimiento, aunque puede incomodar al ego, te devuelve un poder inmenso, el de transformar tu realidad transformando tu interior. Piensa en la última vez que una dificultad te sacudió. Quizás fue una traición, una pérdida, un fracaso. Al principio lo viste como un castigo externo, como una injusticia. Pero si miras con los ojos de la correspondencia, descubres que esa situación reflejaba una vibración que llevabas tiempo sosteniendo. Quizás un miedo no resuelto, una creencia limitante, una herida no atendida. El afuera no te castigaba, solo te mostraba lo que dentro pedía luz. Esa es la crudeza y la belleza de la ley. No es moral, es exacta. La correspondencia también explica por qué, cuando logras un instante de verdadera coherencia interior, el mundo parece conspirar a tu favor. Ese día en que sientes gratitud sin razón y de pronto todo fluye con suavidad. Esa mañana en que despiertas en paz y descubres que hasta los pequeños detalles parecen alinearse, el arriba y el abajo se encuentran y la vida se convierte en danza en lugar de lucha. No es magia ni superstición. Es vibración. El universo no responde a lo que dices querer. Responde a lo que vibras. Y lo que vibras en tu interior se refleja con precisión en lo que ocurre afuera. Por eso, quien cultiva pensamientos de miedo termina encontrando motivos para temer. Y quien sostiene emociones de confianza y amor encuentra puertas que se abren sin esfuerzo. El eco siempre responde fielmente a la nota que emites. La ley de correspondencia es también una advertencia. Porque no puedes engañar al campo. Puedes repetir frases positivas, pero si tu interior vibra desconfianza, el eco que recibirás será incoherente. Puedes aparentar calma por fuera, pero si dentro cultivas rabia, la vida te lo mostrará de alguna manera. El espejo no miente, nunca miente. Y aunque a veces duela ver lo que refleja, ese dolor es el inicio de la transformación. Al comprender esta ley, el buscador se convierte en alquimista. Ya no se queja del reflejo, sino que trabaja en la fuente. En lugar de intentar manipular lo externo, purifica lo interno. Y al hacerlo,
El eco cambia, porque arriba y abajo no son dos mundos separados, sino dos caras de la misma vibración. Thoth entregó esta ley como una brújula, no para que adoráramos símbolos externos, sino para que aprendiéramos a leer los símbolos de nuestra propia vida. Cada encuentro, cada obstáculo, cada sincronicidad es un mensaje cifrado, y cuando empiezas a leerlos con atención, la vida deja de ser un caos incomprensible y se convierte en un diálogo sagrado con el universo. Ahora, mientras respiras y dejas que estas palabras se asienten, quizá notes que algo se acomoda en tu interior. Tal vez recuerdes coincidencias pasadas que ya no ves como azar, sino como eco. Tal vez percibas que las dificultades que enfrentas hoy no son castigos, sino correspondencias que puedes transformar desde dentro. Ese reconocimiento es un umbral, porque quien comprende la ley de correspondencia ya no se siente víctima de la vida, sino participante consciente de un diálogo eterno entre lo visible y lo invisible. Y así, la segunda llave hermética se activa en ti, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, como vibra tu alma, así responde el mundo. Y cuando lo recuerdas, cada instante se convierte en oportunidad de creación, cada reflejo en maestro, cada eco en camino hacia tu despertar. El cuerpo nunca fue tu enemigo, no es una máquina que se desgasta ni una prisión que limita a la conciencia. Es un eco, un espejo viviente de todo lo que vibra en lo profundo de tu ser. Cada célula es como un escriba silencioso que registra los pensamientos que sostienes, las emociones que nutres, los miedos que no confiesas. Y cuando la mente calla o se niega a reconocer lo que duele, el cuerpo toma la palabra. Él habla en el idioma de las tensiones, de las dolencias, de las enfermedades, no para castigarte, sino para recordarte. Porque lo que el alma no logra expresar, el cuerpo lo traduce en un lenguaje imposible de ignorar. Imagina que tu cuerpo es como un altar. Sobre ese altar, la vida deposita cada día las ofrendas de tu vibración. Si ofreces miedo constante, el altar lo registra en forma de rigidez, de insomnio, de palpitaciones que no se calman. Si ofreces gratitud, el altar responde con ligereza, con una energía que fluye como río claro. Nada ocurre al azar. El cuerpo obedece al campo invisible que lo rodea. Y ese campo es tu estado emocional sostenido en el tiempo. Thoth lo enseñó con una claridad que pocos supieron descifrar. La carne es la sombra de la luz interior. La enfermedad no es un error, es un exceso de fidelidad. El cuerpo carga lo que la conciencia no quiso mirar. Se adapta incluso hasta el punto de dañarse, con tal de no traicionar lo que vibras en silencio. Un corazón que late demasiado rápido no está roto. Está intentando seguir el compás de una emoción reprimida. Un estómago ulcerado no es débil, es la prueba de que tragaste palabras que nunca dijiste, verdades que nunca defendiste. Unos pulmones frágiles no son fracasos biológicos, son cofres que guardan llantos nunca liberados. Gritos ahogados que se convirtieron en peso. Cuando empiezas a escuchar al cuerpo de esta manera, todo cambia. Ya no luchas contra él, lo honras. Ya no lo ves como obstáculo, lo reconoces como maestro. Cada dolor se convierte en un mapa que señala dónde te has abandonado. Cada síntoma es una frase inacabada del alma que pide ser completada. La pregunta ya no es ¿cómo elimino este malestar?, sino ¿qué quiere mostrarme? Y al hacer esa pregunta,
La relación con tu cuerpo se transforma en un diálogo sagrado. La ley de correspondencia se cumple aquí con exactitud. Lo que no se resuelve en lo invisible se refleja en lo visible. Por eso, sanar no es únicamente aplicar remedios externos, sino reorganizar el campo que sostiene la carne. Puedes callar un síntoma con medicinas, pero si la vibración que lo originó sigue intacta, tarde o temprano otra parte del cuerpo hablará por él. La verdadera sanación comienza en el nivel que no se ve, en el orden vibracional que luego el cuerpo reflejará con fidelidad. Los iniciados sabían que cada órgano tiene un lenguaje. El hígado guarda la ira contenida. El corazón registra el amor no expresado. Los riñones reflejan los miedos más antiguos. La garganta graba las verdades no dichas. Y así, cada parte de ti se convierte en página de un libro vivo escrito con emociones y creencias. El cuerpo es ese manuscrito que nunca miente. Puedes fingir calma con palabras, puedes aparentar fuerza con gestos, pero el cuerpo revelará lo que realmente vibras. No sabe engañar, porque su único propósito es mantenerte coherente. En el silencio de los templos antiguos, los discípulos eran guiados a escuchar sus cuerpos antes de recibir cualquier enseñanza. Se les pedía que respiraran, que observaran las tensiones, que sintieran los latidos. No era un ejercicio banal, era una preparación, porque quien no sabe escuchar a su cuerpo no puede escuchar al universo. El cuerpo es la primera capa del eco. Aprender a leerlo es aprender a leer la realidad. Mira tu propia historia. ¿Cuántas veces un dolor apareció justo cuando estabas reprimiendo una emoción? ¿Cuántas veces tu garganta se cerró cuando callaste lo que querías gritar? ¿Cuántas veces tu espalda se tensó cuando cargaste responsabilidades que no te correspondían? Cada episodio era el eco, el mensaje vibracional pidiendo atención. Pero nos enseñaron a callar, a ignorar, a forzar. Nos enseñaron a tratar al cuerpo como un enemigo a vencer, en lugar de un aliado a escuchar. La medicina moderna, con todos sus avances, ha olvidado esta sabiduría. Mira síntomas y busca soluciones rápidas, pero rara vez pregunta, ¿qué vibración originó este desorden? El cuerpo se ha convertido en un campo de batalla donde luchamos contra nosotros mismos. Y sin embargo, el cuerpo sigue intentando salvarnos. Nos habla en susurros primero, con pequeñas incomodidades. Si lo ignoramos, levanta la voz en dolores más fuertes, y si aún no lo escuchamos, grita en forma de enfermedad, no por crueldad, sino por fidelidad. El cuerpo está dispuesto a sufrir con tal de que despiertes. Cuando comprendes esto, la gratitud reemplaza al miedo. Cada dolencia deja de ser amenaza y se convierte en guía. Cada dolor es la flecha que señala el lugar donde tu alma necesita atención. Y al seguir esa flecha, no solo alivias el cuerpo, también liberas la vibración atrapada que lo originó. Entonces el eco se disuelve, y con él la manifestación física. Thoth decía que el cuerpo es el último archivo, el lugar donde la conciencia registra lo que se negó a sentir. Y por eso, al sanar el cuerpo desde dentro, no solo recuperas salud, recuperas memoria, recuerdas que nunca estuviste separado, que lo visible y lo invisible siempre dialogan, que cada célula es un espejo del cosmos entero, que cada órgano es una estrella que brilla dentro de tu universo personal. Respira y siente tu cuerpo ahora mismo. No lo analices. Solo obsérvalo. Percibe dónde hay peso, dónde hay calor, dónde hay tensión.
Ese simple acto es ya una ceremonia de escucha, porque en el momento en que lo miras sin juicio, el cuerpo empieza a relajarse. Sabe que por fin lo reconoces. Y cuando lo reconoces, la sanación comienza. No porque hagas algo extraordinario, sino porque dejas de resistirte. El cuerpo es eco del alma, sí, pero también es puerta. A través de él puedes regresar al origen, al campo vibracional donde todo comienza. Cada respiración consciente, cada gesto de atención, cada toque cargado de presencia, abre esa puerta. Y al cruzarla, descubres que la verdadera medicina no está en fórmulas complejas ni en rituales externos, sino en el alineamiento de tu vibración con tu verdad interior. Hoy puedes mirar tu cuerpo con nuevos ojos, ya no como una máquina defectuosa que necesita reparaciones constantes, sino como un templo vivo que responde a cada pensamiento y emoción. Y al hacerlo, conviertes cada síntoma en maestro, cada dolor en mapa, cada latido en recordatorio de que la conciencia es la raíz de todo lo que eres. Este es el legado de Todd. Enseñarte a leer en tu propia carne la escritura invisible del alma. Mostrarte que la enfermedad no es castigo, sino comunicación. Que la salud no es ausencia de síntomas, sino coherencia vibracional. Y que tu cuerpo, lejos de ser un obstáculo, es tu aliado más fiel en el camino hacia el despertar. Hay momentos en la vida en los que la luz parece extinguirse. No importa cuánto hayas leído, cuánto hayas practicado o cuánto creas haber avanzado, de pronto te encuentras sumergido en una densidad que parece no tener salida. Es la llamada noche oscura del alma, ese territorio donde las certezas se disuelven. Los caminos conocidos se borran y lo único que queda es el silencio frío de la incertidumbre. Muchos lo temen. Muchos lo malinterpretan, pero los antiguos sabían que este descenso no es un error ni un castigo, es la alquimia más profunda, la fragua donde la conciencia se purifica. Todd la describía con la precisión de un escriba que ha visto la eternidad. El alma, al igual que los metales, necesita ser colocada en el horno de la existencia para que lo impuro se queme y lo esencial permanezca. La noche oscura es ese horno. Allí no hay disfraces, no hay máscaras que resistan el fuego. Todo lo que no es verdadero se derrite, y lo que queda es la sustancia pura de tu ser. Imagina al alquimista medieval observando cómo el plomo se disuelve entre llamas, esperando pacientemente a que surja el oro. Asimismo ocurre en ti, las pérdidas, las soledades, los fracasos, las traiciones. No son accidentes crueles, son procesos de disolución. El plomo del ego, cargado de miedos, culpas y apegos. Debe pasar por el crisol del sufrimiento para liberar la chispa dorada de la conciencia. Sin ese proceso, el oro interior nunca podría revelarse. Quien atraviesa la noche oscura siente que todo lo que conocía se derrumba. Los amigos se alejan, las seguridades se rompen, las oraciones parecen no encontrar respuesta. El mundo externo se vuelve un eco vacío y lo interno se siente como un desierto árido. Pero justamente en ese desierto se abre la puerta, porque cuando ya no hay nada a lo que aferrarse, aparece lo único que nunca puede perderse: la luz interna. Esa llama que no depende de circunstancias ni de consuelos. Los antiguos lo llamaban nigredo, la fase oscura de la alquimia, la putrefacción, el desmoronamiento de lo viejo. No es agradable, no es cómodo, pero es necesario, porque solo en la total oscuridad se percibe la primera chispa de la verdadera luz.
Solo cuando el alma se ve privada de sus apoyos externos aprende a escuchar la voz que siempre estuvo dentro. Esa voz que no grita, que no promete, que no discute, solo susurra, firme y constante. Aquí estoy. Quizás lo has vivido sin ponerle nombre. Esa temporada de tu vida en la que todo parecía conspirar en tu contra, en la que las fuerzas te abandonaban y hasta el sentido de seguir se desdibujaba. Y, sin embargo, aquí estás. Eso significa que atravesaste el umbral, que aunque el dolor parecía insoportable, una parte de ti se mantuvo encendida. Esa parte es tu oro. Ese es el fruto invisible de la alquimia del sufrimiento. Todd advertía que muchos, al llegar a esta etapa, se asustan y retroceden. Buscan distraerse, anestesiarse, llenar el vacío con ruido o con promesas externas, pero quien se atreve a permanecer en la noche, a respirar el silencio sin huir, descubre que la oscuridad no es enemiga, es matriz, es vientre que gesta la nueva vida. Es el útero cósmico en el que lo viejo muere para que lo verdadero nazca. El sufrimiento, visto desde esta lente, deja de ser maldición y se convierte en medicina. Una medicina amarga, sí, pero eficaz, porque cada lágrima lava una herida antigua, cada soledad limpia dependencias invisibles, cada fracaso derrumba ídolos falsos. El dolor abre grietas, y por esas grietas entra la luz. Esa es la alquimia. Usar el sufrimiento no como final, sino como tránsito. Comprender que cada pérdida es también una liberación, que cada caída es preparación para el vuelo. En los misterios antiguos se hablaba del descenso a los infiernos. Inanna, Orfeo, Jesús, todos los iniciados debían descender antes de ascender. No es una metáfora decorativa, es un mapa de la conciencia. La luz verdadera no se alcanza escapando de la oscuridad, sino atravesándola. El iniciado desciende para conocer sus sombras, para mirarlas de frente y transformarlas, y al hacerlo, regresa con un poder que no se puede imitar, el poder de quien ya no teme, porque ha mirado el miedo a los ojos y lo ha disuelto en comprensión. El eco de la noche oscura llega incluso al cuerpo, la fatiga, el insomnio. Los dolores inexplicables son parte del proceso. El cuerpo también participa en la alquimia, reorganizando su vibración mientras tú sueltas lo que ya no sirve. Cada contracción es una expulsión, cada síntoma es una señal de que lo viejo está muriendo. No para destruirte, sino para liberarte. Por eso, cuando atraviesas la noche oscura, el error no es sentir dolor, el error es interpretarlo como castigo, porque entonces cierras la puerta a la transformación. El sufrimiento no te visita para destruirte, sino para purificarte. Te arranca lo que nunca fue tuyo. Aunque el ego lo ame, te deja desnudo para que recuerdes que siempre fuiste luz, aunque te habías cubierto con capas de ilusiones. Al salir de la noche oscura, el mundo no cambia de inmediato. Los mismos paisajes, las mismas personas, las mismas rutinas siguen allí. Pero algo esencial ha cambiado. Tú. Y al cambiar tú, todo lo demás comienza a reacomodarse. La alquimia ha hecho su obra. El plomo del ego se ha quemado y el oro del espíritu empieza a brillar. Ya no eres el mismo, porque ahora sabes que dentro de ti existe una fuerza indestructible, una luz que ni el abandono, ni la pérdida, ni la muerte pueden apagar. Esa certeza es el verdadero tesoro. No la ausencia de dificultades, sino la presencia de un núcleo invulnerable que aprendiste a descubrir en medio del fuego. Ese es el regalo de la noche oscura. Esa es la alquimia del sufrimiento.
Respira por un instante y mira tu propia historia. Reconoce las noches que parecían interminables, los desiertos que pensaste que no superarías. Y date cuenta de que cada una de esas experiencias fue una iniciación, que cada lágrima fue un río que te llevó más cerca de tu verdad, que cada caída fue una purificación disfrazada, y que gracias a ellas, hoy puedes mirar con ojos más claros, sentir con corazón más abierto y caminar con pasos más firmes. La oscuridad ya no es un enemigo a evitar, es un maestro al que agradeces, porque solo quien ha atravesado la noche conoce el valor de la aurora, y esa aurora está dentro de ti, esperando a que honres cada sombra como parte de la alquimia que te conduce al despertar en el camino espiritual. Muchos tropiezan con una paradoja que parece un muro invisible. Cuanto más intentan forzar la realidad que desean, más distante se vuelve. Es como perseguir tu reflejo en el agua. Mientras más ansioso te mueves, más se agita la superficie y más imposible resulta tocar la imagen. Esta es la paradoja del esfuerzo, el secreto que Thoth susurró en los pasillos del tiempo. La creación consciente no florece en la tensión, sino en el permitir. El ego cree que todo se conquista con lucha, que los resultados son proporcionales a la cantidad de sudor, sacrificio o ansiedad invertida. Así ha sido entrenado. Trabaja más, lucha más, controla más, pero la vibración obedece a otras leyes. Cuando fuerzas, envías al campo un mensaje de carencia, aún no lo tengo, aún me falta, y el campo, fiel a su naturaleza de espejo, te devuelve más experiencias de falta. El universo no entiende de intenciones superficiales, responde a la frecuencia que sostienes. Thoth lo expresó con la precisión de un escriba divino, el error del hombre común. E incluso del científico materialista es querer ser la causa por la fuerza en vez de alinearse con la causa universal. El río de la creación fluye constantemente y tú no eres su origen. Tu papel no es fabricar la corriente, sino aprender a navegarla. La diferencia es sutil, pero cambia todo. El que lucha contra la corriente termina exhausto, frustrado y creyendo que la vida le es adversa. El que confía, ajusta su barca al cauce y avanza sin esfuerzo, porque reconoce que el movimiento ya estaba allí. El permitir no es pasividad ni resignación, es un acto de poder supremo. Reconocer que la realidad que deseas ya existe como posibilidad vibracional y que tu única tarea es sintonizarte con ella. Como ajustar el dial de una radio, no tienes que construir la música, solo escoger la frecuencia correcta. El esfuerzo desesperado equivale a golpear la radio para forzarla a sonar. El permitir es girar suavemente la perilla hasta que la melodía se revele. Mira tu propia experiencia. ¿Recuerdas aquella vez en que buscabas con desesperación una solución y nada parecía funcionar? Y, sin embargo, ¿cuándo te rendiste? ¿Cuando soltaste por cansancio o por fe? La respuesta apareció casi de inmediato. Ese es el poder del permitir. Cuando el ego se calla, la vibración se ordena. Cuando sueltas la tensión, el campo se acomoda y lo que parecía imposible ocurre con una naturalidad desconcertante. La paradoja del esfuerzo explica también por qué tantas técnicas espirituales fallan para algunos. Puedes repetir mantras, hacer rituales, visualizar con intensidad, pero si detrás hay ansiedad y miedo, lo que proyectas es precisamente eso, ansiedad y miedo. No importa cuán bellas sean las palabras que pronuncias, el campo escucha la emoción que las sostiene.
Y si la emoción es de carencia, el resultado será más carencia. Por eso la clave no está en hacer más, sino en permitir más. Thoth lo codificó en las tablas esmeralda con una sentencia enigmática. No como el hombre de ciencia que busca la causa fuera, porque la ley misma es la causa. Con esto quiso decir que el universo ya está gobernado por principios inmutables. Tú no necesitas inventar las leyes, solo dejar de resistirte a ellas. La mente que lucha contra lo que es crea fricción. La conciencia que se alinea fluye con la gracia del todo. Permitir no significa renunciar al deseo, significa reconocerlo, sentirlo como real y luego dejar que el campo haga su parte. El agricultor no abre la tierra cada día para forzar la semilla a germinar. Confía en que la vida, en silencio, hará el trabajo. Así también tú. Siembra la visión con intención clara. Riega con emoción auténtica y luego suelta. El milagro ocurre en la aparente inactividad, en el espacio vacío donde el ego deja de interferir. Los antiguos iniciados practicaban este arte en ceremonias de silencio. Tras el canto, tras la invocación, había siempre un momento de quietud, no para descansar, sino para permitir, porque sabían que el poder no se liberaba en el ruido del hacer, sino en la calma del ser. Allí, en esa pausa, el campo respondía. Allí, en esa quietud, lo invisible se movía. Puedes sentir la diferencia en tu propio cuerpo. El esfuerzo tensa, aprieta los músculos, acelera la mente. El permitir relaja, expande el pecho, aquieta el pensamiento. El esfuerzo vibra en miedo, el permitir vibra en confianza y el universo, que responde a la vibración, se abre únicamente ante quienes vibran en confianza. Por eso, cada vez que notes ansiedad al querer manifestar algo, detente, respira, reconoce que detrás del deseo hay miedo de no conseguirlo. Y en lugar de luchar contra ese miedo, míralo con suavidad, como mirarías a un niño asustado. Al hacerlo, el miedo se disuelve y aparece el espacio del permitir. Y en ese espacio, la vibración cambia sin que tengas que forzar nada. La paradoja del esfuerzo es quizás la prueba más difícil para el buscador moderno, acostumbrado a creer que todo depende de su voluntad personal. Pero cuando atraviesas este velo, entiendes que el verdadero poder no viene de forzar, sino de fluir, que la creación consciente es menos un acto de conquista y más un acto de confianza, que el universo no necesita tus puños cerrados, sino tu corazón abierto. El permitir es la clave que Thoth dejó a los que estaban preparados. No se trata de añadir más técnicas, sino de despojarse del exceso, no de correr más rápido, sino de detenerse y escuchar, no de golpear puertas cerradas, sino de recordar que siempre llevaste la llave en el bolsillo. Esa llave es la vibración de la confianza, la certeza silenciosa de que lo que buscas ya existe y te pertenece en potencia. Al practicar el permitir, descubres algo asombroso. La vida comienza a organizarse sola. Las personas adecuadas aparecen. Las oportunidades se alinean, los problemas se resuelven sin lucha. Lo que parecía imposible ocurre sin esfuerzo, como una flor que se abre al amanecer sin que nadie la empuje. Y entonces entiendes que el universo siempre quiso darte lo que pedías, pero estabas bloqueando el flujo con tu tensión. Respira ahora y siente este principio en tu interior. Recuerda un deseo profundo, una visión que anhelas. Obsérvala no con ansiedad, sino con certeza.
Siente como si ya estuviera ocurriendo y luego suéltala. Confía, permite. Esa es la alquimia silenciosa, el arte que transforma la paradoja del esfuerzo en la clave del fluir. Así, el buscador deja de ser un guerrero agotado que lucha contra molinos de viento y se convierte en un navegante que despliega las velas de su barco. El viento del todo siempre sopla. Solo hace falta ajustar la vela. Y cuando lo haces, descubres que el viaje no era cuesta arriba, sino río abajo. Que la vida nunca fue lucha, sino danza. Y que la verdadera fuerza no está en apretar, sino en abrir. Hay un momento en el camino en el que los ojos físicos ya no bastan. Puedes mirar el cielo, los rostros, los paisajes y aún así sentir que algo falta, que la verdadera esencia permanece velada detrás de lo visible. Es entonces cuando despierta el ojo oculto, el centro de percepción que no depende de la luz ni de la forma, sino de la vibración. Este ojo no observa objetos, atraviesa capas, no busca evidencias, reconoce lo que siempre estuvo allí. Es la visión antes de la forma, la intuición pura que precede a toda manifestación. Los antiguos lo llamaron de muchas maneras. Para unos era el tercer ojo, para otros el ojo de Horus, para los iniciados de Egipto el portal silencioso en el centro del cráneo. Pero más allá de nombres y símbolos, la verdad es que este ojo representa la capacidad de ver con el alma. Ver no lo aparente, sino lo esencial. Ver el patrón detrás del caos, la sinfonía oculta detrás del ruido, el diseño invisible que sostiene cada acontecimiento. Thoth lo describió como el ojo que atraviesa el tiempo, porque quien logra abrirlo deja de estar limitado por las apariencias inmediatas. Ya no se engaña con lo que parece sólido, ni con lo que parece definitivo. Sabe que todo lo visible es apenas el reflejo de lo invisible, y al ver lo invisible, descubre la raíz de lo visible, la causa antes que el efecto, la semilla antes que el fruto. Este ojo no se abre con violencia ni con técnicas forzadas. No responde a la ambición ni a la curiosidad superficial, solo despierta en la quietud, cuando respiras con presencia, cuando el ruido de los pensamientos se aquieta, cuando te entregas al instante sin juicio. Entonces se insinúa, primero como una sensación sutil, un cambio en el aire, un escalofrío leve, un silencio más denso. Luego como una claridad extraña. Entiendes sin razonar, reconoces sin pruebas, percibes sin necesidad de ver. Lo has sentido. Ese momento en que intuyes que algo va a ocurrir y ocurre. Ese instante en que miras a alguien y sabes lo que siente aunque no lo diga. Ese sueño que parece más real que la vigilia y luego se confirma en tu vida. Todo eso son destellos del ojo oculto, no milagros, no alucinaciones. Percepciones de un centro que siempre estuvo allí, esperando que lo recordaras. La visión antes de la forma transforma tu manera de habitar el mundo. Ya no ves solo calles, objetos o rutinas, percibes vibraciones, presencias, símbolos. Una misma habitación se convierte en un espacio vivo que te habla. Un mismo día se revela como un entramado de señales que guían tus pasos. La realidad deja de ser opaca y se vuelve translúcida, como si hubieras corrido un velo y pudieras entrever las fibras de luz que sostienen todo. Los maestros antiguos sabían que esta visión era peligrosa en manos inmaduras. Por eso la protegieron con símbolos y rituales. No porque quisieran esconderla, sino porque comprendían que ver demasiado sin preparación puede desorientar. El ojo oculto no solo muestra belleza, también revela sombras, te enfrenta con tus miedos, tus deseos ocultos, tus memorias no resueltas, porque para ver el orden cósmico, primero debes ver el desorden interno.
y solo quien está dispuesto a atravesar sus propias sombras puede sostener la claridad del ojo oculto. Thoth advertía: no busques ver para dominar, busca ver para recordar. La visión antes de la forma no es un espectáculo, es un llamado. No se trata de acumular experiencias extraordinarias, sino de recuperar la conciencia de que eres parte de una totalidad viva. Lo que ves con este ojo no son fenómenos aislados, son reflejos de tu propio estado. Si vibras miedo, verás caos. Si vibras confianza, verás armonía. El ojo oculto no te engaña, te muestra con crudeza lo que llevas dentro. Por eso, su despertar exige humildad. Quien lo abre esperando poder, termina atrapado en ilusiones. Quien lo abre con reverencia, descubre la verdad. Y esa verdad no es siempre cómoda, pero siempre libera. Porque al ver con el ojo oculto, ya no puedes esconderte de ti mismo. Ves tus máscaras, tus mentiras, tus autoengaños, y al verlos, tienes la oportunidad de soltarlos. La visión antes de la forma también revela la naturaleza vibracional de la creación. Te muestra que nada aparece de la nada, que todo lo visible estuvo primero en un estado invisible. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sostienes, cada imagen que repites en tu mente, se imprime primero en el campo y luego, inevitablemente, se condensa en la materia. Cuando el ojo oculto despierta, lo ves con claridad, puedes sentir la densidad de un pensamiento, el peso de una emoción, la luminosidad de una intención pura, y comprendes que estás creando a cada instante. Lo sepas o no. Este reconocimiento cambia tu responsabilidad. Ya no puedes culpar al azar ni a los demás. Sabes que lo que ves afuera es reflejo de lo que vibras adentro. Y aunque al principio esta verdad puede asustar, poco a poco se convierte en liberación. Porque si tú creas, tú puedes transformar. Si tu visión moldea la forma, entonces puedes elegir qué visión sostener. Los iniciados practicaban ejercicios simples pero profundos para cultivar esta visión. No buscaban forzar imágenes, sino entrenar la presencia. Se les pedía observar una llama de fuego sin distraerse, escuchar el silencio entre sonidos, contemplar un símbolo hasta que éste se volviera vivo en su interior. No eran juegos, eran llaves, porque en ese acto de atención plena, el ojo oculto se abría, y una vez abierto, ya nada volvía a ser igual. Quizás ahora mismo puedas intentarlo. Cierra los ojos por un momento y siente tu respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Percibe cómo entra, cómo sale, cómo acaricia tu pecho. Y mientras lo haces, nota que hay algo en ti que observa, no tus ojos, no tu mente pensante, sino algo más profundo. Ese observador silencioso es el ojo oculto. No necesitas verlo, basta con reconocerlo. Y al reconocerlo, ya está despierto. La visión antes de la forma no es un don reservado para unos pocos. Es un estado natural del ser humano, solo que fue olvidado, cubierto por capas de ruido, prisa y distracción. Hoy comienza a regresar, porque la humanidad necesita recordar que la realidad es maleable, que nada está escrito en piedra, que todo puede cambiar cuando la conciencia cambia. El despertar de este ojo es la confirmación de que no estás atrapado en el mundo material, que puedes ver más allá del velo y participar conscientemente en la creación, que tu vida no es una sucesión de casualidades, sino un diálogo vibracional con el todo, y que al abrir la visión antes de la forma, recuperas tu herencia más antigua,
la capacidad de mirar con los ojos del espíritu. Así, el ojo oculto se convierte en tu brújula, te guía cuando la mente duda, te orienta cuando el camino parece confuso, te recuerda que lo invisible precede a lo visible, y en ese recordar, todo cambia, porque ya no caminas a ciegas, caminas viendo con el alma, y quien ve con el alma ya no teme a la oscuridad, porque sabe que incluso en la sombra late la luz. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó a escuchar estas palabras. Algo se ha movido dentro de ti. Una vibración que antes estaba dormida y que ahora respira con fuerza renovada. No es un simple aprendizaje ni una acumulación de ideas, es un retorno. Has recordado que no eres un espectador aislado en un universo indiferente, sino un copasto creador en diálogo constante con el todo. Y este reconocimiento es el sello final, la culminación de la travesía iniciática que Thoth custodió durante milenios. Crear significa asumir que tu vida no está escrita por fuerzas externas, sino por la vibración que sostienes y la manera en que eliges relacionarte con ella. Significa entender que el universo no es un escenario fijo donde actúas sin guión, sino un campo vivo que responde a cada latido de tu conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración se convierte en tinta invisible con la que escribes tu realidad. Y la pregunta ya no es si creas o no, sino qué estás creando en cada instante. Thoth lo enseñaba con símbolos para que la mente lo recordara sin necesitar palabras. El círculo con un punto en el centro, símbolo del sol. No era solo una referencia astronómica, era la metáfora de la conciencia en el corazón del universo, irradiando su luz en todas las direcciones. Tú eres ese punto, y lo que vibra desde tu interior se expande hacia el círculo de tu realidad. La vida entera es un espejo que refleja lo que emites. Por eso, al despertar, comprendes que ya no puedes culpar ni escapar. El poder estaba siempre en ti, esperando a ser reconocido. La co-creación no es un acto solitario. No co-creas solo con tu mente, sino con el todo, la fuente, el campo. La conciencia universal, llámalo como quieras, se convierte en tu aliado cuando vibras en coherencia. Tú colocas la intención. El universo aporta la sinfonía de medios, encuentros y sincronías. Es como bailar. No controlas cada paso, pero fluyes con la música. No impones el ritmo, pero eliges cómo moverte. Esa danza es la esencia del despertar. Saber que no bailas solo, sino con la totalidad. Quizá recuerdes momentos de tu vida en los que todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas. Personas apareciendo en el instante justo. Soluciones inesperadas. Señales que confirmaban tu camino. Eso no era casualidad. Era co-creación. Tu vibración estaba en sintonía y el campo respondió con precisión. La magia siempre estuvo allí. Solo que ahora has aprendido a verla, pero la co-creación también exige madurez, porque el universo no responde solo a lo que deseas, sino a lo que sostienes. Si vibras miedo, creas más miedo. Si vibras confianza, creas más confianza. El sello final consiste en reconocer que no basta con pedir. Hay que convertirse en aquello que se pide. Si quieres paz, sé paz. Si quieres amor, sé amor. Si quieres abundancia, sé gratitud. El campo no distingue entre deseo y vibración. Refleja lo que eres. Los antiguos llamaban a esto el Fiat Lux, el momento en que la luz se pronuncia y se expande. Decir hágase la luz no era un mito ni una orden externa. Era la descripción de un proceso interior.
Cuando alineas pensamiento, emoción y presencia, emites un decreto vibracional que el universo obedece sin resistencia. Cada palabra cargada de intención es un hechizo. Cada emoción sostenida con coherencia es un sello. Cada acto consciente es una siembra. Y la cosecha siempre llega, porque la correspondencia no falla. El sello final de este viaje no es un conocimiento nuevo, sino una certeza silenciosa. Nunca estuviste separado. Desde el inicio, el todo respiraba en ti y tú en él. Desde el inicio, fuiste causa y efecto, creador y criatura, espejo y reflejo. El despertar no añade nada, simplemente disuelve el velo. Y cuando el velo cae, lo que queda es la unidad. Esa unidad es el verdadero poder, la llave que abre todos los portales, la piedra filosofal que convierte cada instante en oro puro de conciencia. Ahora, respira profundamente y siente tu cuerpo como templo. Cada célula vibra con la memoria de lo escuchado, cada latido repite en silencio. Soy creador. Soy creación. Soy todo. Ese es el sello. No necesitas más pruebas, no necesitas más teorías. El campo ya ha registrado tu intención. Y a partir de hoy, tu mirada ya no será la misma. Porque quien recuerda su poder de crear ya no puede vivir como víctima. Camina con la certeza de que cada paso dibuja camino, de que cada respiración reorganiza la realidad, de que cada pensamiento es semilla en el jardín del universo. Thoth dejó un mensaje para este momento, escondido en símbolos que solo se activan en la conciencia despierta. No busques afuera lo que siempre estuvo dentro, porque lo que escribo en las estrellas lo escribo también en tu corazón. Con estas palabras, la revelación se cierra como un círculo perfecto. El viaje comenzó con un llamado invisible y termina con el reconocimiento de que ese llamado siempre fue tu propia voz más profunda. La creación no es un destino, es una práctica diaria. No se trata de lograr un estado permanente de perfección, sino de elegir, instante a instante, vibrar con conciencia. Habrá tropiezos, habrá dudas, pero ya no caminarás ciego. El ojo oculto se ha abierto, la correspondencia se ha revelado, la vibración se ha reconocido, el sello final está grabado en ti. Y aunque la vida siga mostrándote retos, ahora sabes que cada uno es una oportunidad de recordar tu poder, de volver a sintonizar, de seguir danzando con el todo. Así concluye este tramo del viaje, pero no su propósito, porque la verdadera iniciación nunca termina. Se renueva en cada amanecer, en cada respiración, en cada acto de presencia. Tú eres el escriba de tu destino, el observador que da forma al mundo, el creador que comparte con el universo la tarea de dar sentido a la existencia. Y ese es el regalo más grande, saber que no caminas solo, que el todo camina contigo, que cada paso tuyo es también un paso del infinito. Ahora, para sellar esta transmisión, escribe en tu corazón o si lo sientes, en palabras visibles esta declaración: yo creo con la luz. No es un eslogan, no es un deseo vacío, es un decreto vibracional, una llave que activa en ti la memoria de tu verdadero poder. Y al pronunciarlo, sientes cómo el campo responde, porque el universo escucha cada vibración sostenida con verdad y responde con la misma fidelidad con la que un eco devuelve tu voz en la montaña. El viaje ha llegado a su cierre,
pero en realidad acaba de comenzar, porque a partir de hoy, cada instante será el escenario donde aplicarás lo recordado, y cada instante será una oportunidad de volver a elegir. Recuerda, no se trata de controlar, se trata de permitir. No se trata de luchar, se trata de confiar. No se trata de esperar milagros, se trata de reconocer que el milagro eres tú. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.